cerdo siempre estamos hablando de eunemonia, ¿verdad? Generalmente, pero hoy les voy a estar hablando aquí de Mycoplasma eosinoviae. ¿Qué sabemos y hacia dónde vamos? Este es el título. Les puedo decir, solo con el título, al comenzar esta presentación, que sabemos muy poco. ¿Hacia dónde vamos? El camino está lleno de trabajo, hay muchísimo trabajo porque necesitamos información para poder entender más sobre este patógeno, aprender más y poder tratarlo en el campo. ¿Okay? Entonces, como les decía, cuando hablamos de micoplasmas de cerdo, generalmente estamos hablando de eunemonia, que es el que causa más problemas, es el más conocido, pero hay varios micoplasmas que son patógenos para el cerdo. Hay otros que no son patógenos, pero que también se han aislado, se han identificado en diferentes animales. Aquí tenemos unas diferentes especies, muchos de ellos los vemos en la literatura, pero nunca han sido asociados con un cuadro patológico. Hoy vamos a estar hablando entonces de Mycoplasma eosinoviae, que es uno de los menos conocidos de estos micoplasmas, pero que ahora más recientemente tenemos más información sobre ellos. Entonces, cuando a mí me invitaron a esta sesión a hablar de eosinoviae, me preguntaba, bueno, ¿por qué nos están invitando a hablar de esto? Los proyectos que tenemos, las cosas que estamos haciendo con Mycoplasma eosinoviae, ¿por qué esto es importante? Y la pregunta es, ¿esto es un patógeno emergente o una enfermedad emergente? ¿Por qué ahora hablamos más de eosinoviae? Y déjenme decirles, este es un agente que fue identificado hace muchísimos años, en 1970 ya fue identificado este agente. Tiene mucho tiempo por allí, pero no había tanto interés como hay ahora. ¿Qué es lo que ha habido? Ha habido reportes, ¿verdad? Y detección con PCR, sobre todo en las últimas décadas. Hay algunos reportes que dicen que hay mayor detección, la prevalencia ha sido más alta, y otros reportes más recientes, dependiendo si vienen de un laboratorio de diagnóstico o de otro, que señalan si hay más o menor prevalencia, pero en realidad hablamos más de estos agentes. Para mí es muy importante que sepamos que esto es un agente que está asociado a cojeras en cerdos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esto como un problema es porque ha habido realmente un incremento en la prevalencia de la gente o es un incremento en la percepción que tenemos, creemos que hay más prevalencia, aunque no estamos tan claros sobre ello, o hay alguna presentación clínica que sea diferente a lo que hemos estado viendo en los años anteriores, o sencillamente estamos hablando de que tenemos diferentes capacidades diagnósticas, que hace 15 años no teníamos el PCR para este agente, probablemente hace 20, 15 años, no teníamos el PCR, la prueba de PCR para esto, y estos son agentes que son difíciles de aislar en el laboratorio. Entonces, probablemente podría estar asociado a un problema clínico y no lo estábamos detectando. Entonces, puede ser que esto sea parte de lo que está sucediendo también. Para mí no está totalmente claro. ¿Okay? Porque esto es un agente que es un comensal también del cerdo, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Pero si está implicado en cojeras, esto es un problema muy importante dentro de la producción porcina. Esto compromete las cojeras, la artritis, comprometen el bienestar animal y hay diferentes reportes, pero hablamos de prevalencias que pueden ir del 2 hasta el 30%, prevalencias que pueden ser extremadamente altas. En cuanto al costo de producción, cuando estamos hablando de estos animales que tienen artritis o que tienen cojeras, esto varía mucho dependiendo de los reportes también, ¿ok? Entonces podemos ver valores que van desde $2 hasta $23 por cerdo. Hay mucha variación. Todo depende del sistema de producción, de cómo fue medido todo, pero lo que quiero que vean es que hay algunas personas o algunos sistemas en los que creen que este es un problema más grande, que les produce más costo, en otros puede ser un poco menos. Y ese costo viene dado más que todo en problemas de eficiencia alimenticia que baja y los costos por tratamiento. Esto es una bacteria, Mycoplasma eosinoviae, entonces se trata con antibióticos, ¿verdad? Y esto aumenta el costo por tratamiento. Cuando hablamos de animales reemplazo, las hembras de reemplazo, una de las principales o la principal causa de descarte de esas hembras de reemplazo generalmente es por problemas de cojera
que algunas veces están asociados a Mycoplasma eosinobie. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero pueden estar asociados. Entonces, por eso es muy importante. Y como les decía, no sabemos si siempre está asociado porque es bien difícil determinar exactamente la causa de una cojera, sobre todo porque colectar la muestra de este lugar específico no es algo tan fácil. Quiero que tengamos claro que no todas las cojeras son causadas por Mycoplasma eosinobie, ¿ok? Las cojeras pueden ser de causas infecciosas o no infecciosas. Cuando hablamos de no infecciosas, por ejemplo, podemos estar refiriéndonos a golpes, un trauma, osteocondrosis, que es un proceso totalmente diferente también, abrasiones, artritis, que no son de tipo infeccioso. Estas no se deben a algún agente patógeno, algún agente bacteriano o viral causando eso allí, ¿verdad? Pero pueden suceder. Entonces, hay muchísimas causas. Pero también cuando hablamos de las infecciosas, entonces Mycoplasma eosinobie es uno de los más importantes. Sin embargo, no es el único. De nuevo, tenemos también Mycoplasma eorrhini, Glasserella parasuis, Streptococcus, erisipela. Hay muchísimos agentes que pueden causar problemas de cojeras. Entonces, no puede ser que cuando nosotros veamos una cojera pensemos que es específicamente Mycoplasma eosinobie, pero puede estar involucrado. Entonces, no podemos olvidarnos de esto. ¿Ok? Más o menos para saber en el tiempo, en el ciclo de vida productivo de un cerdo, ¿verdad? ¿Cuándo ocurren estas cojeras? ¿Cuándo los animales se colonizan? ¿Cuándo comienza a haber los signos clínicos? En las primeras, imagínense, estas son las semanas de edad de un lechón, por ejemplo, hasta que llega a edad de mercado, ¿verdad? Entonces tenemos, en las primeras semanas de edad podemos tener cojeras o artritis también debida a Streptococcus suis, Mycoplasma eorrhini, parasuis, esas primeras semanas de edad, ¿verdad? Cuando la edad va avanzando, esta puede haber, no digo que no, pero puede haber algunos casos que están asociados de estas cojeras a eorrhini, también a parasuis, pero generalmente los casos de Mycoplasma eosinobie comienzan a suceder cuando los animales tienen unas 10 semanas de edad. ¿Por qué es a ese momento? No estamos seguros, hay algunas piezas de información que nos ayudan a pensar algo allí, pero esto es lo que vemos generalmente. Los problemas son desde las 10 semanas de edad hasta que los animales van, que tienen edad de mercado y que van a matadero. También erisipelas están en ese tiempo. Estas son causas infecciosas y también aquí tenemos causas no infecciosas como sería la osteocondrosis o algún trauma, los animales que crecen muy rápido, van poniendo bastante músculo, muchas cosas van pasando aquí. Pero esto es de acuerdo a esas bacterias que pueden ocasionar o que están en algún caso relacionadas a Mycoplasma, a cojeras. Mycoplasma eosinobie como tal, si me preguntan, yo les digo, es una bacteria, es un microorganismo, no es un patógeno, es un comensal, hay un poco de cada cosa, ¿verdad? Entonces, esto es un juego en este agente porque cuando nosotros tomamos muestras de animales que están en la granja, podemos tener resultados positivos y no quiere decir que ese animal vaya a desarrollar enfermedad en algún momento de su vida. Pero algunos animales que están enfermos sí tienen Mycoplasma eosinobie, entonces no está claro que no es un patógeno obligatorio, es un comensal. Cuando nosotros tomamos muestras de hisopados tonsilares o en el aparato respiratorio superior, detectamos el agente en animales que están aparentemente sanos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Es difícil, pero es altamente prevalente, lo conseguimos en esas muestras y la mayoría de los lechones ya al final, cuando están en edad del mercado, están colonizados con este agente. Entonces es un poco complicado en ese caso. Sin embargo, cuando se hacen estudios experimentales, se puede inducir la enfermedad con el agente. Entonces hay varios modelos de infección, no está muy claro, el modelo de infección no está bien claro al punto que sabemos que cómo exactamente funciona. Eso es algo que lo debemos tener en cuenta también. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos animales que son inoculados con este agente desarrollan enfermedad clínica. Cuando hablamos de enfermedad clínica, sobre todo las articulaciones van a estar inflamadas y están un poco suaves y fluctuantes, se mueven un poco esas articulaciones. No hay un tropismo específico por una articulación. Ha habido estudios viendo si hay algunas articulaciones que sean más propensas a ser infectadas con este agente, pero no pareciera que hay un tropismo específico.
Puede haber en los casos agudos, vemos más de un miembro, más de uno de estos miembros y que pueden estar afectados. El animal no pone peso en varios de esos miembros. Y se habla de una pérdida de apetito, que en realidad no es una pérdida de apetito. El cerdo tiene hambre, pero el cerdo no puede caminar y llegar al comedero. Entonces hay pérdida de peso, pero no es en realidad pérdida de apetito. Y la recuperación en algunos casos puede ser completa, dependiendo de los tratamientos, o puede haber inclusive sin tratamiento una recuperación completa, pero en algunos casos las articulaciones pueden permanecer rígidas. Aunque haya una recuperación de la inflamación como tal, el animal no va a caminar de la misma manera. Entonces, desde el punto de vista de bienestar animal, esto es un problema bastante importante. ¿Okay? Yo tengo aquí una diapositiva que habla de lesiones. En realidad yo no soy patólogo y no me quiero meter en Honduras, de verdad, en las lesiones, pero sí en las membranas sinoviales, en el fluido, se ven parte de esas lesiones de los animales que han sido afectados con Mycoplasma eosinobie. ¿Okay? Pero la parte más bonita aquí de entender, bueno, la epidemiología, cómo sabemos que entra el agente en los animales, cuándo se infectan, cómo se transmite a otros, y yo diría que este es uno de los huecos más grandes que tenemos en Mycoplasma eosinobie. Y cuando les digo que hay poca información, créanme, si ustedes hacen una búsqueda en internet de artículos que tengan que ver con Mycoplasma eosinobie, desde 1970 estamos hablando, ¿verdad?, que este agente fue aislado por primera vez. Hay 90 artículos. Eso es nada. Piensen en Pierce, no sé, desde el 91 y hay más de 4.000 artículos. No sé, es una cosa así completamente diferente. Hay muy poquita información de este agente. Pero sabemos, basado en modelos de infección, en algunos experimentos, ¿verdad?, que los signos clínicos aparecen entre 3 y 10 días después de la infección. Eso pasa, ha sido observado. Y también a nivel de campo, los problemas se ven entre 10 y 25 semanas de edad. Muy raramente vemos problemas de eosinobie antes de las 10 semanas de edad. ¿Okay? Transmisión de la madre al lechón pareciera ser muy baja. No digo que sea nula, pero parece que es muy baja. Y hemos hecho varios estudios, no solamente nosotros, pero a través del tiempo, muchos estudios, y no parece que fuese una transmisión muy grande de la madre al lechón. La diseminación pareciera ser lenta y ocurre después del destete, y la mayoría de los cerdos van a ser positivos, no quiere decir que estén enfermos, pero van a ser positivos colonizados cuando tienen edad de mercado. En este país, las cojeras atribuidas a eosinobie tienen una importancia grande porque se tratan mucho con antibióticos. Y esto es un punto bastante importante, no solamente costos, estamos hablando de salud pública, del uso de antibióticos, todo eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, este es mi dibujo de epidemiología de Mycoplasma eosinobie. Esto no viene de un libro, sino de recopilación de información de diferentes artículos y de estudios que hemos hecho. Como les decía, puede haber diseminación de la madre del lechón muy poquitita. Y durante este tiempo, hasta que son destetados los animales, muy poca colonización. Luego, durante este tiempo, pareciera que hay una diseminación muy poco a poco también. Y luego, cuando ya estamos pasando de crecimiento a engorde, en este momento, es cuando comienzan a ver los signos clínicos en el caso que los haya. La prevalencia no es que va a ser extremadamente alta, pero eso pasa. ¿Ok? Entonces, hemos aprendido un poco de esto, hemos hecho varios estudios. Este estudio de hace unos 5 años fuimos a una granja, una granja de hembras, y trabajamos con los animales en las salas de lactación. Tomamos hisopos tonsilares, tanto de las hembras como de los lechones que estaban con esas hembras. Y luego esos lechones fueron al engorde y el crecimiento y engorde. Hicimos también el score de las cojeras de esos animales. Y en estos animales aprendimos lo que les decía, por qué creemos que no hay una diseminación importante de la madre al lechón. Si ven aquí, esto fue a las 1 semana y 3 semanas después que esa hembra tuvo los lechones, ¿verdad? Entonces, la prevalencia en ese grupo de animales que fueron muestreados fue un poco más del 50% a la primera semana después del parto, y
casi igual, estamos hablando de casi 50% un par de semanas después. ¿Okay? Pareciera que las hembras, la mitad de las hembras estaban colonizadas o tenían al menos el agente. Los lechones que estaban con esas hembras, que estuvieron con ellas por una semana al menos, ninguno de ellos había sido colonizado esa primera semana. Y este es el momento del destete, menos estamos hablando aquí, de 1% de esos animales estaban colonizados. La colonización es muy bajita en esos animales. También estuvimos viendo, bueno, aquí vemos, comparando esos muestreos de las hembras, si estaban a la primera semana positivas y a la tercera semana. Y vemos que algunas de ellas estaban positivas las 2 semanas, pero algunas de ellas no. No quiere decir que cuando estaban, que si eran positivas, a la primera semana eran positivas siempre. Lo que quiere decir que había un poco de fluctuación en eso. Probablemente es que con el muestreo no lo hicimos también, eso también pudo haber pasado. Pero lo que pareciera es que no están completamente colonizadas las hembras y ejercitando todo el tiempo, sino que hay un poco de variación allí. ¿Okay? Esto es más o menos lo mismo. Y también hicimos un estudio de asociación con Mycoplasma iorrinis. Queríamos saber si había una conexión en ese caso, que si todas las hembras que estaban positivas a Eosinobia también eran positivas a iorrinis, pero no fue así el caso, porque estábamos tratando de explorar a ver si habían algunos receptores que fuesen ocupados por una bacteria o la otra, pero no parece el caso en este punto. Luego hemos hecho un estudio viendo detección de Mycoplasma Eosinobia en fluidos orales, ¿verdad? Y aquí la cosa se pone un poquito complicada. ¿Por qué? Porque vemos que en la etapa del destete, en la etapa del finalizado, vemos, estos son valores de CT, de PCR, de tiempo real, ¿verdad? De Mycoplasma Eosinobia. Entonces, mientras más alto, saben que hay menos bacteria, ¿verdad? Entonces, va bajando, tenemos más carga bacteriana. Vemos que a través del tiempo esa carga bacteriana pareciera estar bajando, pero esto no tenía una correlación con la sintomatología clínica. En este estudio vimos un poco, este es el mismo estudio, y vimos en esta correlación de la detección por PCR y la clínica, vimos que a medida que esos valores de CT van bajando, veíamos un poco más de animales que estaban con cojeras. Sin embargo, este también es el tiempo en el que va aumentando la edad de esos animales. Entonces es un poco, no está claro lo que eso nos quiere decir. ¿Ok? En cuanto a diagnóstico, no sé cómo voy de tiempo, pero ¿vamos bien? ¿5 minutos más? Ok. Ok, bueno, en cuanto a diagnóstico, les quería decir, esto no está tan claro como para otros agentes. Por ejemplo, diagnóstico clínico, hay que, siempre que vamos a la granja, tener en cuenta los diferenciales en mente, ¿verdad? Pero cuando nosotros colectamos una muestra, ¿qué muestra se colecta? Se toma la pata completa, el miembro completo, se envía al laboratorio. Generalmente tiene que ser un animal que ya se sabe que se va a eutanasiar para poder colectar la muestra, ¿verdad? Porque no vamos a hacer una muestra de un animal en vivo, se puede hacer, pero son más complicadas y esas no las hacemos. Y en ese tipo de muestra es la que podríamos detectar por PCR o tratar de cultivar. En el caso de cultivo bacteriano es muy lento, como todos los micoplasmas, y no se hace en todos los laboratorios. Entonces esto es un poco una limitante. Detección por PCR, resultados son altos, son rápidos, la precisión es muy buena, alta sensibilidad, pero hay que tener en cuenta el tipo de muestra. Si nosotros hacemos una muestra que es un hisopado tonsilar, eso no me va a decir que necesariamente ese es el patógeno que está en la articulación causando el problema, porque recuerden, es un comensal, entonces allí tenemos ese problema. Detección de anticuerpos. Aquí en Estados Unidos tenemos ahora una prueba. Nosotros hemos enviado muestras en la Universidad de Iowa, Iowa State University, tienen una prueba de ELISA para Mycoplasma eosinobia. La hemos estado utilizando, tratando de aprender, pero recuerden que este es un comensal, entonces es un poquito complicado allí cómo hacemos la interpretación. Susceptibilidad antibiótica se hace muy raramente. ¿Por qué? Porque necesitamos un aislado y es difícil crecer el agente. Y para caracterización molecular, hay varios estudios que han sido publicados, hay uno bien reciente en Europa, en los que han utilizado diferentes técnicas para tratar de aprender más acerca de la epidemiología molecular de este agente. ¿Okay?
Como nosotros vemos cuando hablábamos aquí, ¿verdad?, de diagnóstico clínico, ¿verdad? ¿Cómo ves un animal y cómo dices este animal tiene cojera, tiene problemas de artritis? ¿Cómo defines eso? Hay un estudio, un scoring de Europa, de Nielsen, ¿verdad?, que habla de cómo tienen que ser, cómo se pueden clasificar los animales dependiendo del tipo de cojera. Mi estudiante Hailey Schwecki ha estado trabajando en Mycoplasma eosinobie y ella utilizó estas caritas para decir, bueno, cuando vemos al animal de una manera, de otra, que si no tiene problemas moviéndose o dependiendo de cómo se mueve, cuánto peso pone en las patas, dependiendo de todo eso, cómo es la clasificación. Y esto nos va a ayudar entonces a ver qué tan grande es el problema. Sin embargo, como les decía antes, aquí hay datos que son un poco contradictorios. En algunos estudios vemos unos resultados, en algunos otros. Perdón. Eso pasa cuando uno trata de hablar muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que quería que vieran era que en este estudio, por ejemplo, tenemos con la edad de los animales van subiendo la detección en hisopos tonsilares y en fluidos orales, y en este caso vemos que hubo un incremento también en las cojeras, en la clínica de los animales. Pareciera que cuando vemos estos resultados, entonces, que van subiendo los resultados de PCR, van subiendo los problemas de cojera. Sin embargo, en este otro estudio, vemos del mismo grupo de investigación, vemos que hubo incremento altísimo en la detección de Mycoplasma eosinobie en los fluidos orales y en los hisopos tonsilares, y no hubo un incremento de las cojeras. Entonces no hay una correlación clara en ese caso. Esto es en el caso de hembras de reemplazo, también vemos lo mismo. Estos son los signos clínicos, las cojeras no aumentan aunque hay una detección importante. Lo que quiero decir con todo esto es que un resultado de PCR positivo no significa que tengan los problemas de cojera. ¿Okay? Esto los podemos pasar un poco más rápido. En cuanto a control y prevención, ¿cómo hacemos entonces con este agente? Que no es muy claro cómo lo diagnosticamos, no es muy clara la clínica, pero ¿qué debemos hacer? Para control y prevención, entonces pensamos en un lado, por un lado tenemos el desarrollo de inmunidad, por el otro lado podemos hacer tratamientos, o por otro lado, definitivamente deshacernos de él. En el caso de desarrollo de inmunidad, no hay, al menos en Estados Unidos, no sé en ningún otro país que haya hasta ahora una vacuna comercial de Mycoplasma eosinobie. Okay. Vacunas autógenas se usan aquí en este país, no sé en otros países si se utilizan, pero una pregunta importante es si hay alguna inmunidad materna, y sobre todo pensando que los problemas no se ven antes de las 10 semanas de edad, sino después. Uno podría pensar que la inmunidad materna puede estar jugando un papel allí importante. ¿Okay? En cuanto a tratamiento antibiótico, pero es importante que sea una intervención temprana, y no tenemos estudios de susceptibilidad antibiótica porque en realidad hay muy poca información. Hay algunos reportes aquí y allá, pero es muy poquita información. Eliminación o erradicación. Ha habido algunos esfuerzos, algunos reportes de esto. Sin embargo, esto es un agente que es comensal, entonces es algo de tener en cuenta cómo hacemos, si nosotros hacemos este tipo de eliminación, cómo hacemos para mantener ese agente luego fuera de la granja. Este es un estudio de Europa en el que ellos hablan del potencial rol de los anticuerpos maternos en protección de Mycoplasma eosinobie. Tenían un modelo bastante interesante y tenían diferentes grupos en los que vimos entonces que pareciera que la inmunidad materna juega un papel importante en esa protección en las primeras semanas de edad. Estos son estudios de mi estudiante Hailey Schwecki, y vemos esto es una granja donde no se vacunaba, ¿ok? Y aquí vemos, estas son las hembras
diferentes etapas del servicio, a la media gestación, al parto y al destete. Ven aquí todas las barras oscuras. Estos son los valores de anticuerpos, altísimos los valores de anticuerpos. Y cuando vemos aquí, esto en el calostro y estos son los lechones recién nacidos. La transferencia materna es muy buena, buenos resultados. Y vemos después que esos valores van bajando. Estos anticuerpos se pierden cuando estamos ya, fíjense aquí, a las 10 semanas de edad, estamos aquí con todos estos animales negativos, ¿verdad? Para anticuerpos. Y eso es cuando comienzan a producirse los problemas. Entonces uno podría pensar, quizá hay algo de protección de anticuerpos maternales. Habría que probarlo de algunas otras maneras, pero es una pregunta interesante. ¿Ok? Y yo creo que no tengo mucho tiempo más, ¿verdad? Ok. Si quieren, tenemos más podemos hablar de preguntas luego. Tenía más información sobre un estudio en el que hemos utilizado una vacuna autógena y en realidad lo que hemos visto con esta vacuna autógena, mi estudiante va a estar presentando el lunes eso en la sesión de micoplasma. Ella vio que no hubo cambios en el peso de los animales sin importar el momento en el que fueron vacunados o el tipo de vacunación o si la madre estaba vacunada o no. Pero sí, los animales que fueron vacunados, ellos directamente tuvieron menos cojeras que los otros. ¿Okay? Y con eso entonces termino. Tenía otra información, si quieren luego en los recesos nos vemos y hablamos, pero también tenía información sobre el microbioma, hemos estado viendo metabolitos, microbioma, muchas otras cosas en cuanto a Yoshinobi, nada es claro, ¿ok? Hay mucho por hacer y entender las preguntas básicas de epidemiología es súper importante para entonces poder movernos más hacia tratamiento y control. Gracias por su atención. No. Gracias María por la presentación, bastante buena. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento, pero yo al menos tengo una antes para romper el hielo. Bueno, principalmente, como sabemos que hay problemas de detección y también es una bacteria comensal, ¿cuál sería entonces, para revisar si realmente la granja está teniendo problemas por Mycoplasma yoshinobi, cuál sería la mejor muestra y el mejor test para hacer para poder determinar eso, si es que realmente es Mycoplasma o no? La mejor muestra sería la que es más difícil tomar, que sería una punción directamente en la articulación, ¿ok? Que es el joint tap. Esa sería la mejor para poder saber si el agente está allí. Porque si lo detectas en fluidos orales, realmente no te dice mucho. En hisopos tonsilares no te dice mucho. Solamente que lo detectes en la articulación. Hola, tengo dos preguntas. Okay. La primera es si en lo poco que hay reportado, la enfermedad, el patógeno se detecta solo en lesiones o está asociado con otros patógenos también. Y la segunda es en los ensayos experimentales, ¿cuál es la ruta de infección? Si es, digamos, nasal o se le inocula directamente en la articulación. La diferencia entre 3 y 10 días en experimental en comparación con la de granja es mucha. Entonces, a lo mejor se explica por la ruta. No, excelente. Tu primera pregunta, si las coinfecciones son importantes en ese caso. Mira, en el estudio que hicimos del microbioma también tratamos de ver si había otros agentes que estuvieran allí específicamente y no parecía que necesitase algún otro o una coinfección para poder infectar. Sin embargo, había animales que estaban cojos y no tenían el agente. Entonces, no sabemos si es que la gente llega antes, hace el daño y luego se va y no lo detectas, o si cuando llegamos es muy tarde y ya se ha ido, ¿sabes? Realmente eso no está claro, pero no hubo una coinfección clara, que te diga siempre está con algún otro, no. Y la otra pregunta era de las rutas de infección. Las rutas de infección, se ha intentado intranasal, intravenoso, y también intraarticular no lo he visto, ¿ok? Pero intranasal, intravenoso son las más utilizadas. Ninguna de las dos pareciera la ideal y una de mis preguntas era, bueno, ¿qué podemos hacer para tener un mejor modelo de infección? Porque realmente yo creo que no tenemos un buen modelo de infección. Y la diferencia es en la intravenosa, es mucho más rápido, pero es por eso que es entre 3 y 10 días. ¿Sería la intravenosa la que explique los 3 y 10 días? Sí,
No, la intravenosa es más rápido y la intranasal es más tardía. Pero no es exactamente siempre 3 días o siempre 10 días, pero es entre esos días. María, muchos de estos agentes comensales son capaces de producir enfermedades después de una infección viral. A nivel articular, ¿hay algún virus que se haya buscado que pueda ocasionar la inflamación y le permita al micoplasma generar la artritis? Mira, exactamente que te diga que hay algún artículo que reporte eso, no lo creo, ¿ok? No lo he visto, probablemente hay algo, pero no lo he visto exactamente. En el estudio que hicimos de metabolitos, que no les pude mostrar, queríamos saber si había algún marcador de inflamación, por ejemplo, en esos animales que eran positivos, y es algo un poco complicado porque cuando lo haces dentro de una granja puedes diferenciar muy bien los animales sanos de los que tienen cojeras. Pero si vas a otra granja, la alimentación cambia totalmente el perfil de las moléculas que estás buscando allí y no lo pudimos hacer. O sea que no sabemos hasta ahora algún marcador exacto de inflamación. Probablemente si vamos más a investigaciones de humana, podemos buscar más eso, pero necesitamos que haya dinero, necesitamos que haya interés de investigación para poder hacer esas cosas. Ya, aquí. Okay. María, con respecto a la presentación de cojera, tratamos al animal y pues la recuperación o la probabilidad de recuperación puede variar. Y dentro de la clasificación de cojera, pues hay dos puntos, los últimos dos en el extremo derecho, pues ya son criterios de eutanasia para una granja. Entonces, ¿en qué momento y cuál sería la probabilidad de recuperación si nos vamos por el camino de medicaciones? ¿Pudiera ser factible generar control en granjas, sobre todo esas que tienen el 30% de claudicaciones asociadas a este agente? Mira, es difícil, Alejandrina, porque sencillamente no sabemos bien cuándo es el momento óptimo para tratar. Entonces, si tú ves en los reportes, en la literatura, dicen, mira, algunos antibióticos han funcionado bien, algunos no, inclusive siendo la misma molécula, pero yo creo que el punto más que todo es cuándo se hace el tratamiento. Por eso, y esto es algo que sabemos de Mycoplasma pneumoniae, que mientras más temprano hagamos ese tratamiento, cuando se está presentando a la gente, mejor, porque tratas de bajar las cargas, pero en realidad no sabemos exactamente el tiempo en el que debería hacerse ese tratamiento. Sí, hay muchos huecos de información. Buenas tardes. ¿Y cuál es el posible esquema para la prevención antes de, con base en lo que has revisado? La vacunación con vacuna autógena funcionó bastante bien. En este estudio que hicimos, vacunamos en diferentes momentos. Vacunamos tratando de evitar la interferencia materna, vacunamos a los lechones en la paridera a 1 y 3 semanas de edad, vacunamos a las 3 y 5 semanas de edad, tratando de que hacer una vacuna en paridera y una en el destete, y la tercera vacunación la hicimos a las 8 y 10 semanas de edad, el otro protocolo, ¿ok? Que era en el destete, que es muy tarde, pero queríamos evitar la interferencia materna. Y no hubo diferencia en ninguno de los 3 protocolos. Y no hubo diferencia tampoco entre lechones hijos de hembras vacunadas o hembras no vacunadas. Sin embargo, en esa granja donde hicimos el estudio, había unos altos niveles de anticuerpos antes de la vacunación. Entonces nosotros no pudimos ver realmente el efecto de la vacunación en la madre. No se podría ver muy bien porque las madres, así no estuviesen vacunadas, tienen unos anticuerpos muy altos. En cambio, en los lechones la vacuna sí generó ese tipo de respuesta. Pero mi respuesta corta sería, cualquier momento que aplicamos la vacunación funcionó y hubo mejor porcentaje de cojeras. Y esto fue un estudio que hicimos con 12.000 animales, no son 60 cerditos, fueron 12.000 animales y seguimos, no sé, casi 10.000 que llegaron al matadero, porque las prevalencias de cojeras son muy bajas y para tener unos números que nos dieran diferencias significativas necesitábamos un número de muestra muy alto. María, ¿alguna relación entre la aplicación de protocolos de reducción de Mycoplasma pneumoniae y uso de antibióticos que pudiera alterar un poco la dinámica de infección y la relación con posible incremento de estos problemas? Excelente pregunta, Javier. Y
Sé que, por ejemplo, hay algunos protocolos en los que se han hecho una medicación, creo que es un poco más agresiva, y han podido entonces eliminar iorrinis y también iosinovia, ¿verdad? En algunos protocolos no sé por cuánto tiempo, al menos al principio lo han podido eliminar. Pero si piensas, por ejemplo, en Suiza, ellos hicieron un protocolo nacional de erradicación de Mycoplasma y neumonía y no se pudieron deshacer ni de iorrinis ni de iosinovia. Entonces no es tan claro como que puedas erradicar los tres al mismo tiempo, pero definitivamente yo creo que es una hipótesis bien interesante que ese cambio en el perfil o en las cargas bacterianas que puedas tener con un agente puedan afectar al otro. Sin embargo, como no hay receptores que sean los mismos y eso pues, puede ser que no suceda, pero es una hipótesis bien interesante. Bueno, muchas gracias, María. Con eso Gracias. damos por finalizada la primera charla de hoy día.